este curso que ha surgido en este formato a partir del trabajo virtual que venimos realizando desde el año pasado, ¿no es cierto? O sea que el año pasado, en otra versión un poquito diferente, hicimos un curso similar que ha tenido muy buenos resultados para sostener, digamos, la formación de los becarios del LEMAC, y también abierto a la comunidad y amigos de diferentes países con los que venimos trabajando también hace años. Para los que no conocen el LEMAC es un centro de investigación que el año que viene va a cumplir 20 años de existencia y que previo a eso transcurrió casi 10 años de trabajos preliminares para ser un centro de investigación nacional, como somos ahora dentro de la Universidad Tecnológica. La Universidad Tecnológica Nacional de Argentina es una universidad que tiene 30 sedes en todo el país. Es prácticamente una universidad casi 100% de ingeniería en sus diferentes especialidades, y particularmente los centros de investigación en diferentes temáticas que la universidad tiene aglutinan a especialidades casi únicas dentro de la universidad para ser lideradas en esos espacios. Nosotros particularmente, nuestro campo de acción en las regionales de la UTN también se fue dando desde hace más de 20 años, y en países de la región también a través de programas que hemos tenido de Naciones Unidas, de colaboración con otras universidades, en programas de maestrías o de doctorados con los cuales también hablamos. Yo no sé, Nacho, si se puede sacar la presentación, así se ven primero las caras. Yo tengo el celular, no ven las caras de todos. Ahí está, disculpa. Nos hablamos. La particularidad de este curso, al que son todos bienvenidos y en el cual esperamos poder de a poco ir sabiendo quiénes son ustedes, en la medida no tenemos el espacio para hacer una presentación detallada al inicio de cada uno de ustedes, pero a medida que ustedes vayan participando y vayan haciendo preguntas, la idea de que este es un taller de formación, así que todas las inquietudes que ustedes tengan va a enriquecer la propuesta educativa. O sea, no queremos un curso que sea de alguien que expone y de otras personas que se queden sin preguntas, sino que puedan, en la medida que el tema les sea afín o les despierte interés, hacer todas las preguntas que sean necesarias. Creo que Nacho después les va a explicar. Para ser ordenados, eso normalmente lo hacemos vía chat, y luego se leen las preguntas, así que cuando se les ocurran las preguntas, las pueden ir formulando en el chat, y después al terminar la exposición seguramente ahí van a poder ser evacuadas, y cuando hagan las preguntas, ahí sería interesante que ustedes puedan decir quiénes son, qué están haciendo, qué dudas tienen, como así también la generación de un chat de WhatsApp, que va a ser normalmente la herramienta que más eficaz con la que contamos cada vez que damos un curso. La última propuesta de un curso de estas características fue un curso doctoral que terminamos hace poquito, también con alrededor de 70 y pico de integrantes, y la verdad que el chat fue la herramienta más rápida de comunicación, más allá de los correos y de otros medios que puedan estar utilizándose. En este caso, nosotros tenemos en el LEMAC becarios de grado. La UTN tiene becas para todos los estudiantes que están interesados en realizar o en concretar un proceso de formación a partir de becas con la que se dispone para los alumnos. Y a su vez tenemos un programa doctoral, un doctorado en materiales específicamente, donde
normalmente se incorporan nuestros becarios de posgrado, donde están trabajando las ingenieras, los ingenieros, que les van a dar la exposición en este curso. O sea que las distintas sesiones que van a tener son temas de tesis de un programa doctoral, y como tal, normalmente esos programas doctorales lo que buscan es hacer un aporte en el conocimiento, en el desarrollo y conocimiento de un tema específico, por lo cual, si bien se van a dar en las presentaciones los disparadores de cada tema, si alguien está interesado puede vincularse con esas personas, pueden saber las líneas de investigación que tiene el LECMAC, que representa un poco estas tesis, representan líneas de trabajo que se vienen sosteniendo en algunos casos desde hace mucho tiempo, y también para el que quiera comenzar un proceso de formación terminada la carrera, también van a observar ahí o les van a comentar cada una de las ingenieras o ingenieros, les van a comentar cómo ellos empezaron un programa de formación de este tipo, que no es una carrera estructurada, sino que es una carrera que se hace un poco en el formato que cada uno se organiza. O sea, no hay un plan de cursos preestablecidos, hay una jornada de trabajo para realizar el doctorado, puede hacerse con o sin beca de algún instituto, de SIC, de CONICET o de la propia universidad, y la UTN particularmente tiene una oferta de más de 40 cursos doctorales que ustedes pueden echar mano a la hora de ver cuáles son más afines a la temática de las personas que lo cursan, o si no, pueden perfectamente formarse nuevos cursos de posgrado de acuerdo a las necesidades que el doctorando tenga. Así que muchos de los doctorandos han trabajado en sus respectivas universidades previo a comenzar una carrera de doctorado, se han vinculado con la investigación en alguna beca de entrenamiento, en alguna beca de investigación. Así que bueno, esa es una alternativa también desde el punto de vista de la formalidad para que ustedes vean como posibilidad. Lo concreto y convocante son los temas que ustedes han visto o que Nacho les va a presentar ahora en relación a qué temas se van a tratar, que son diversos. Digamos, son temas que pertenecen a esas tesis doctorales y que en muchos aspectos ustedes van a ver imágenes, equipamiento que no se ve en laboratorio ahora por no ser presencial este curso, pero que también quedan las puertas abiertas para este retorno a la presencialidad, puedan en algún momento el que esté interesado en forma colectiva o en forma personal, venir a La Plata y trabajar o hacer algo en el LEMAC, o simplemente visitar y tener una práctica con ese instrumental que por ahí hoy no vamos a tener disponible. Nos resulta importante que cada uno pueda asistir a este curso en forma regular, por lo cual aquellos que tengan una buena asistencia y a su vez hagan los trabajos prácticos que se van a dar con una modalidad bastante sencilla de realizar, puedan tener el certificado de aprobación de este curso, y este curso perfectamente de 20 horas cátedras pueden presentarlo como actividad extracurricular en sus respectivas carreras. En el caso de que sean alumnos, puede completar parte de una APS sin ningún problema, o práctica profesional supervisada según sea la universidad, o tendrán el certificado superando el 50% de asistencia y los trabajos prácticos realizados, el certificado de aprobación de este curso. Después, las personas que tengan un poco menos de asistencia, después Nacho les va a explicar cómo sería la forma de poder aprobar. Bueno, les damos la bienvenida. Es un gusto que puedan estar acá compartiendo este curso.
y no duden de utilizar los canales de comunicación, ya que nosotros podemos dar una propuesta, pero esa propuesta solamente puede ser aprovechada, me parece, si hay un ida y vuelta. Las preguntas pueden ser desde el sentido de la mayor ignorancia hacia el sentido de la mayor especialización. Ninguna pregunta está de más, ninguna pregunta... la peor pregunta es la que no se hace, digamos. Así que bienvenida todas las preguntas, todas las formas de participación. Así que eso, que quede en claro que jamás una pregunta va a incomodar por más sencilla o por más difícil que sea. Si no se puede contestar, se buscará los medios para darle una solución. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Gerardo Botazo, soy director del LEMAC y nos acompañan el resto del personal del LEMAC en el curso, que está en muchos casos acompañando desde la dirección a los becarios o doctorandos que les darán el curso actual. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, ahí está, ahí sí. Bueno, muchas gracias Gerardo, muchas gracias a todos los asistentes del curso por haberse sumado, por haberse interesado. Sumo un par de cositas de este curso. Este curso, como bien dijo Gerardo, nació o se empezó a formar el año pasado por la inquietud de una becaria de grado que quería complementar un poco los conocimientos en el ámbito que estábamos de la pandemia. De ahí salió el curso que se hizo el año pasado. Cualquiera que le interese todo lo que se dio el año pasado, ahora les vamos a pasar los canales por donde dejamos toda la documentación que se realizó. Y bueno, el año pasado fue muy fructífero, como bien dijo Gerardo, y por eso este año queríamos repetirlo, no solamente para los becarios de grado del LEMAC, que es principalmente por donde nació la propuesta, sino también para ampliarlo y todo aquel que le resulte interesante el tema lo pueda realizar, ¿sí? Bien, creo que se me escucha bien, así que voy a empezar. Bueno, acá les dejo un pequeño, el programa que aparecía en el flyer que ya les remitimos y por el cual se pudieron inscribir. Hoy vamos a tener la primera clase. La semana que viene van a ser las clases, eso repito, van a ser todos los miércoles, ¿sí? Desde las 10 hasta las 12 horas. Y, como bien dijo Gerardo también, van a estar involucrados todos los becarios doctorales que tiene el LEMAC en sus distintas temáticas a desarrollar en cada una de las clases. La modalidad, como bien repetimos, va a ser la clase, la duración de la presentación se estima entre 1 y 1 hora y media, dependiendo de la temática, dependiendo cada tema y cómo se vaya explayando. La idea de este curso fue tratar un poco temáticas generales, en primer lugar, y después vincularlas con cada tema al cual cada becario doctoral está realizando su trabajo de tesis, ¿sí? Así que va a ser una clase fraccionada puede ser 2 partes, ¿sí? En donde se ve ese tema general y donde en un punto se desarrolla un punto particular en el cual se vincula la tesis doctoral correspondiente, ¿sí?
Como bien dijo Gerardo, para la organización, todas las dudas, consultas que tengan durante la presentación, déjenlas en el chat al final de la presentación, las vamos a responder todas. Eso por un lado. Y como bien dijo Gerardo, vamos a hacer entrega de certificados a todos los que tengan mayor al 50% de asistencia. Vamos a tomar asistencia a medida que se vayan sumando a las presentaciones en vivo, y que respondan todos los multiple choice. El multiple choice se lo vamos a enviar se los voy a pasar por acá por el chat del Zoom. Debidamente después se lo vamos a pasar por mail, o incluso la idea que funcionó para otros cursos muy bien recientemente, fue la de implementar el grupo de WhatsApp, que me parece una idea muy, muy bienvenida, no solamente para comunicar las cosas que se tengan, como que se tengan en la brevedad, como pasar los links de las reuniones. El link de la reunión lo pude generar, se generó en forma recurrente, así que es el mismo link. Cualquier cosa, si hay algún problema, se va, se va, se va, se va a resolver. El multiple choice es unas simples preguntas para resolver, muy sencillas, en formato de formulario de Google. Las resuelven, si prestaron atención en la clase, no van a tener ningún problema en resolverlo. Cada clase va a tener su correspondiente multiple choice, y si completan el 50% de la asistencia en vivo de las clases, van a ser entregados los certificados. Si no completan el 50%, sería entre el 20%, y el 50% sería entre 2 clases y 5. Aparte de los multiple choice, le vamos a hacer entrega de un trabajo final, que tampoco es una complejidad extrema, sino con ver las clases lo van a poder resolver sencillamente, ¿sí? Hasta acá todo lo que tiene que ver con la modalidad que vamos a llevar en el curso. Son 10 clases, una por semana. El cronograma está en el flyer que le dejamos. Así lo quieren, a medida que lo vayamos desarrollando, lo pueden ir siguiendo, ¿sí? Bueno, para esta primer clase me presento, soy Ignacio Zapata Ferrero, soy ingeniero civil, me recibí en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Facultad Regional La Plata. Estoy haciendo el doctorado desde el año pasado. Cuento con una beca doctoral por parte de la UTN, y estoy haciendo el doctorado en mención materiales en dicha regional, en la Regional La Plata. Les voy a hablar un poquito más del recorrido un poco que tuve con la motivación para que terminó en esta beca y en este transcurso de formación de posgrado. Bien, para arrancar con la temática que corresponde a esta primera clase, viendo el amplio espectro de asistentes que tenemos, quería empezar dejando un poco, ahondando en el concepto de lo que es una estructura, porque generalmente una estructura, ahí como lo vemos, que lo podemos definir como un conjunto de elementos unidos entre sí con la misión de soportar las fuerzas que actúan sobre ellos, ¿sí? Y nosotros generalmente, comúnmente, si nos dicen una estructura, ¿a qué lo relacionamos? Lo relacionamos generalmente con una estructura, un edificio, un puente, ¿sí? Una estructura como si fuera algo de gran tamaño.
Pero acá, en la clase que nos convoca hoy en día, vemos otro tipo, no otro, o sí, otro tipo de estructuras a las que podemos mencionar, que son el pavimento. ¿Por qué? Porque son elementos que están unidos entre sí, que conforman un conjunto y que soportan cargas, soportan fuerzas que se ejercen sobre ellos. ¿Qué dos fuerzas o cargas o solicitaciones, que la podemos definir en general, se pueden encontrar? Bueno, una es el tránsito, vamos a estar ahondando un poco después en eso, y la otra es el clima, ¿sí? En un edificio comúnmente, ¿qué tenemos? Podemos tener acciones del viento, la acción del peso propio, de la estructura, las sobrecargas de las solicitaciones. Bueno, acá en un pavimento, aunque quizá convencionalmente no lo concebimos como una estructura, es una estructura, ¿sí? Acá podemos ver una estructura de pavimento. Vamos a hablar, sobre todo en esta presentación, voy a hablar de estructura de pavimento que tiene una capa de rodamiento de una carpeta asfáltica. De todas formas, la mayor parte de los temas que voy a ir ahondando hoy tienen su complemento con los pavimentos rígidos, que es la otra biblioteca, si se lo puede llamar así, de los pavimentos. Y como podemos ver, una estructura convencionalmente de una estructura, ¿sí? Podemos encontrar una carpeta asfáltica, que se utiliza como carpeta de rodamiento, que es la que comúnmente está a la vista, una base granular de suelo, otra subbase granular, y por último una subrasante, ¿sí? Y que vamos a ver un poco en esta clase, definida un poco la estructura y a qué queremos llegar. Bueno, cómo se diseña, ¿sí? Cómo podemos determinar los distintos espesores, los distintos materiales adecuados que tenemos que utilizar para soportar las solicitaciones que se nos presenten. El método de diseño tiene que contemplar fundamentalmente dos aspectos. La capacidad funcional, que es generalmente la que ve el usuario, ¿sí? que involucra el paso del tránsito, una adecuada rodadura del tránsito, la adecuada fricción superficial, que es la que generalmente nos asegura una buena seguridad, ¿sí? Tiene un concepto de frenado, supuestamente, más que nada. La geometría adecuada, mantenerla, y la estética adecuada, ¿sí? Un pavimento que ya a la vista se ve mal, no contempla, ya perdió su capacidad funcional, ¿sí? Y en segundo, no menos importante, la capacidad estructural, que es lo que más vamos a ver hoy, que involucra los conceptos del tránsito, ¿sí? Y el clima, como había mencionado antes. De todas formas, no son dos aspectos independientes entre sí. A medida que nosotros perdemos capacidad estructural, vamos perdiendo rodadura, vamos perdiendo fricción, la estética deja de ser la que planteamos inicialmente. Por eso son dos conceptos íntimamente relacionados uno con el otro, ¿sí? Bueno, a partir de acá, la idea que tenía era hacer un repaso, una visión de todos los métodos de diseño que se fueron llevando a cabo con el paso del tiempo, cómo se fue evolucionando, cómo se fue pensando, cómo diseñar los distintos materiales y los distintos espesores que tengamos en
en una estructura de un pavimento. Y uno de los más antiguos, ¿sí?, es el método CBR. Fíjense, data de 1929. Este es uno de los primeros, si no el segundo, de los métodos puramente empíricos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir del ensayo de un material, ¿sí?, era que podíamos relacionar ese resultado que teníamos de ese ensayo con distintos espesores que terminaban en una estructura de pavimento para soportar las cargas. El CBR, bueno, el CBR, comúnmente ensayo utilizado para suelos, relaciona el valor soporte del suelo de la subrasante con los espesores de las capas superiores. Este era el método, ¿sí? El ensayo de CBR se presenta siempre como un resultado de un porcentaje, porque es cuánto penetra ese pistón que se puede ver ahí. Se ve en la foto, todo un pistón calibrado en esta probeta de suelo, ¿sí?, con respecto a una muestra patrón. Entonces eso se relaciona, se realiza un porcentaje, digamos. Este es uno de los primeros métodos. A partir de este ensayo, estimar cuáles son los espesores que tenemos en las capas superiores. Otro de los métodos netamente empíricos que estaban antes del CBR, se podía mencionar los métodos de clasificación de grupo de los suelos, ¿sí? Y ya ahí es ir como un paso más atrás. Pero llega un paso más adelante, lo que se empezó a implementar en gran medida, ahí en 1950 aproximadamente, son las pistas de prueba, las road test. Una de las primeras es la de Maryland. ¿Y qué se conseguía con esto? Bueno, se construían pistas de prueba en donde se pasaba continuamente un tránsito de camiones, ¿sí?, un tránsito pesado adecuado, medido, ahí como se puede ver, y se veía cómo iba evolucionando con el tiempo, ¿sí? En esta road test de Maryland era un tramo de 1,8 kilómetros de pavimento rígido, había distintos espesores para poder relacionarlo después con con las distintas cargas, 4 tipos de cargas de los ejes, 80 kN, 100 kN, 142 y 200 kN, y 2 variantes de subrasantes, de suelos plásticos y de suelos granulares, ¿sí? Estas fueron de las primeras que se realizó. Estas rotes, y ahora vamos a ir viendo las otras, se termina diciendo que son métodos empíricos. Ahora vamos a ver por qué. Pero terminan siendo un poco métodos, en algunos libros lo pueden encontrar como métodos de regresiones. Porque a partir de aplicarle solicitaciones a un tránsito construido y ver cómo reacciona ese pavimento, esa estructura al tránsito que recibe, se empiezan a formular ecuaciones que nos podrían terminar indicando cuáles son los espesores que necesitamos para los distintos tipos de tránsito, ¿sí? Avanzando, en 1953 al 54 se concretó la Washoe Road Test, otra pista de ensayo, que contaba con 2 pistas de 580 metros, con 5 secciones de ensayo. Espesores variables de 15 a 56 centímetros, 4 tipos de carga muy similares a las anteriores, ¿sí?, y las mismas propiedades de la subrasante, es decir, de la capa más profunda que tenemos en nuestra estructura de suelo.
Y a partir del 58 al 60 llega la más conocida de las pistas de prueba, de las road test, que es la de Ayo, que se implantó en la ciudad de Ottawa, Illinois, ¿sí? Ahí, bueno, acá se puede ver una foto bastante panorámica, acá se puede ver el tránsito que se le solicitaba a la estructura del pavimento, como se ve las distintas cargas, ¿sí? Y acá hay un esquema de cómo eran las pistas, ¿sí? Tenían partes, no sé si se llega a ver, pero hay una parte que es con pavimento flexible, otro con pavimento rígido, y las curvas, ¿sí? Que tenían su debida atención, ¿sí? No se trataban de igual forma que las pistas, que las secciones rectas, ¿sí? Acá se presentaban seis de estas pistas, ¿sí? Que cada una tenía sus distintas propiedades en las estructuras presentadas, ¿sí? Siguiendo con esta pista de prueba del Ayo, lo más novedoso que se involucra es el concepto de serviciabilidad, que ahora lo vamos a ahondar un poco más. Se contaba con 6 pistas, tramo recto de 4 trochas con curvas de retorno. Tramos rectos de 2 kilómetros, 5 pistas de solicitadas acciones dinámicas, o sea, el tránsito, y variabilidad de espesores, magnitud de carga y efectos ambientales. Era en esa época, sin duda, la más novedosa entre las pistas de prueba que se habían realizado. ¿Cuáles eran los objetivos que tenía esta road test? Bueno, determinar la relación entre tránsito y espesores, ¿sí? A partir del tránsito solicitante que teníamos, determinar cuáles eran los espesores que necesitábamos para cumplir con ese concepto de serviciabilidad. Considerar efectos sobre banquinas, tipos de base, fatiga, dimensiones y presión de neumáticos, ¿sí? Acá se ponen en juego quizá muchísimas más variables que las otras pistas, ni hablar de lo que era el primer método que vimos. Mantener las secciones lo más estable posibles y desarrollar instrumentos, tablas, gráficos, método de ensayo para caracterizar materiales. Esto también es bastante novedoso del desarrollo que tuvo esta pista de prueba, que ahora vamos a ver un poco más. Algunas características de los materiales que se habían utilizado. Suelo de tipo A6, o sea, un suelo clasificado A6 que no es de la mejor calidad posible. Los CBR de la subrasante, el valor soporte de 2 al 4%, también era bastante pobre, por así decirlo. Y la profundidad de roca, o sea, la profundidad hasta donde obteníamos un manto bastante resistente, se encontraba de 3 a 4 metros, a 9 metros, perdón. Y también involucraba, es el primer esbozo de contemplar las condiciones ambientales, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo lo contempla el método. Pero es importante ver un poco las propiedades que tenía esta pista de prueba, porque son condiciones muy particulares, ¿sí? Y quizás generalizarlo mucho a otros casos, ahí es donde, si no se tiene esa contemplación, se puede ahondar en errores. Las condiciones ambientales: lluvia anual de 762 milímetros, ciclos de congelación y de hielo 12 por año, temperatura media en verano 24 grados centígrados y temperatura media en invierno menos 3 grados centígrados. Bueno, todo este análisis, la pista de prueba, los materiales, las condiciones que se evaluaron,
¿En qué decantaron? Bueno, decantaron en la guía AASHTO, que es de los métodos empíricos más conocidos, ¿sí? La guía de AASHTO que inicia con esta pista de prueba en el 58, en el 60, ha tenido sus avances hasta la última guía que contempla esta ecuación, que es la guía del 93, que es la que más se conoce. Todas esas variables que se pusieron en juego, que acabo de mencionar, decantan en un análisis bastante complejo de regresión para obtener los espesores correspondientes con el tránsito solicitante, con la debida condición climática de esa zona. ¿En qué termina? Bueno, termina para los pavimentos flexibles en esta ecuación. Esta ecuación, ahora vamos a ver cada uno de las variables que involucra. El resultado, el valor que necesitamos, que resulta de todo esto, es el SN que se ve acá, que nos indica el número estructural solicitante, ¿sí? O sea, el número estructural que está vinculado con el W18, que ahora vamos a ver, que es el número de cargas de 18 kips, 80 kN, que se refiere al tránsito que actúa en la estructura. Bueno, el resto de las variables que presenta esta ecuación, ZR, confiabilidad en la curva de distribución normal, S0, hablamos del desvío estándar de las variables involucradas, delta PSI es la variabilidad entre la pérdida de serviciabilidad, está bien, entre la serviciabilidad inicial y la final. Y por último, el módulo resiliente que tenemos en la subrasante. Bien, acá vamos a ver un poco cada uno de estos, voy a hacer un punteo de cada una de estas variables que involucra esta ecuación. En primera instancia, el tránsito, ¿sí? Las cargas solicitantes que tenemos sobre nuestra estructura, ¿sí? Compuestos por vehículos de distinto peso y número de ejes. Para el cálculo se lo transforma en ejes equivalentes de 80 kN o 18 kips. Esto es quizá lo más novedoso, la introducción de estos tránsitos equivalentes, ¿sí? Al tener una variabilidad del tránsito que puede circular por una ruta, por un pavimento, el método, ¿qué es lo que hace? Transforma los distintos tamaños de carga que tengamos, los números de carga que tengamos, a un tránsito equivalente, ¿sí? Muchos de los métodos que vamos a ir viendo después, siguen utilizando un poco este número de ejes equivalentes. El que le decimos comúnmente en las guías, lo van a conocer como ESAL, Equivalent Single Axe Load, y son aún hoy en la fecha muy utilizados. La serviciabilidad. Este es el concepto, creo que un poco más novedoso que involucra esta guía, porque acá se empieza un poco a ver un criterio de hasta dónde llega nuestro pavimento, hasta dónde puedo estirar nuestro pavimento, digamos, ¿no? A qué punto yo ya no tengo pavimento o ya está muy deteriorado, y es empezar a vislumbrar los criterios de falla que más comúnmente se mencionan en los métodos más avanzados que vamos a ver luego, ¿sí? Esta serviciabilidad, bueno, se define como la capacidad de servir al tipo de tránsito para el cual fue diseñado, ¿sí?
Acá podemos ver dos ejemplos claros. Tenemos una serviciabilidad de 5, tenemos un pavimento en perfecto estado, y una serviciabilidad de 0 en pésimo estado, o sea, sin estado. Ese pavimento que se ve en la pantalla, quizá tenga una serviciabilidad de 0,5. Sí, serviciabilidad de 0, digamos que es casi que ya no tengo pavimento. La guía ASTO pone algunos valores recomendables. Bueno, acá tenemos los distintos rangos, ¿sí? Índice de servicialidad de 0,1 muy mala hasta 4,5 muy bueno, ¿sí? Lo recomendable que sugiere la guía depende mucho de la calidad del tipo de ruta o de pavimento que estemos planificando. No es lo mismo una ruta, una calle secundaria de una ciudad a realizar una autopista. Sugiere una serviciabilidad inicial de 4,2 y una final de 2,5 a 2. O sea, como que estamos asegurándonos de alguna forma que no nos quede nada de pavimento. Y el 4,2 es ser un poco contemplativos en que no vamos a estar en un estado perfecto de pavimento, ¿sí? Bueno, acá un poco se involucran los conceptos de estadística, ¿sí? Y probabilidad también, que involucran, que se aparecen como variables en la ecuación que vimos al comienzo. La confiabilidad, la probabilidad de que el sistema estructural propuesto que forma el pavimento cumpla su función dentro del periodo de vida previsto bajo las condiciones estipuladas, ¿sí? Acá podemos ver lo que mencionaba anteriormente: autopistas y carreteras importantes tiene una confiabilidad muy buena, ¿sí? Es cuanto la confiabilidad es lo opuesto al riesgo, ¿sí?, que yo estoy queriendo tomar al realizar esta estructura, al realizar esta obra, ¿sí? Si yo considero una autopista, una carretera importante, una confiabilidad del 85% al 99,9%, es que estoy tomando muy poco riesgo, que es necesario para un tipo de vía como es la autopista, ¿sí? A medida que yo voy bajando en la calidad, ¿sí?, tengo menores valores de confiabilidad. Claramente, a medida que yo aumento la confiabilidad, todo lo que yo aumente, tanto la serviciabilidad como la confiabilidad y algunos valores que vamos a ver después, a medida que yo los aumente, ¿eso en qué se traduce? Bueno, vamos a ver que se traduce en mayores espesores de pavimento, en tener que recurrir a mejores calidades de los materiales que voy a utilizar para construir esa estructura. Por otro lado, tenemos el desvío estándar, ¿sí? La medida del desvío de los datos con respecto al valor medio. Bueno, esto involucra muchísimo a todas las variables intervinientes en esa ecuación, ¿sí? Cuánta dispersión de los resultados que tengo en los ensayos, en las condiciones climáticas medidas. Bueno, ahí involucro esos conceptos. Y acá, otra de las variables que se involucra en esa ecuación es el del módulo resiliente de la subrasante. Acá es el primer contacto que se tiene un poco con un ensayo que está muy vinculado a lo que realmente pasa, ¿sí?, en una carretera. En una carretera no tenemos una solicitación lineal o puntual como puede ser el ensayo del valor soporte, como vimos al principio, sino que tenemos tránsito de distintas cargas, con distintas temperaturas, con distintas frecuencias. A veces pasan los autos más rápido, a veces pasan más lento. Y
Y este ensayo, el módulo resiliente, ¿sí? Para los que no estén muy vinculados con esta denominación, módulo lo vinculamos a una relación entre una tensión y una deformación. En esta primera visión que se tiene del módulo resiliente con la subrasante, bueno, tenemos un tensor desviador, que es la carga que podemos, simplificadamente la carga que podemos aplicar, y la deformación recuperable que se tiene, ¿sí? Lo que recupero de la deformación que se tiene en la probeta al aplicarle esa carga, ¿sí? Ahora después vamos a ver un poquito más cuando avancemos con los otros métodos, un poquito más de este ensayo. Pero acá claramente se avanza a proponer un ensayo un poco más real con lo que pasa en los pavimentos. Bueno, acá había dejado un link, después cuando les pasemos todos las redes que tenemos del LEMAC, hay un ensayo de módulo resiliente hecho en el laboratorio, así que después lo van a poder ver tranquilos. Bien, pero ¿qué es lo que tenemos cuando la mayoría de los laboratorios lo que quieren hacer un diseño de pavimento no tienen este ensayo, ¿sí? Del módulo resiliente? Bueno, lo que comúnmente se hizo a través del tiempo es encontrar correlaciones. Ahí podemos citar a varios autores en los que se ensayan distintos tipos de materiales a módulo resiliente y con un parámetro más conocido como es el CBR, y ver cuál es la relación que se tiene entre esos dos ensayos. Hay algunos muy simples, ¿sí? 1960, Eugelom y Foster, que indican, por ejemplo, que el módulo resiliente es 10 veces el valor soporte. Acá sí, una aclaración, que el método ASTO toma al módulo resiliente como un valor único, ¿sí? No lo toma como varios valores como pueden hacerlo otros métodos que después vamos a ver, sino como un valor único. Si bien la guía se acerca bastante a lo que es la realidad, ahí quizá no termina de ser del todo sincera, digamos, con lo que pasa en los pavimentos. Otros autores encontraron relaciones que no son totalmente lineales, ¿sí? Por ejemplo, el módulo resiliente, que sea 38 veces el CBR elevado a la 0,711. Estos son ensayos de correlación entre dos ensayos, pero para determinados suelos, para determinada calidad de materiales, ¿sí? Acá podemos ver que es para un tipo de material esta primera relación entre un suelo A1B0, A4,8 y A6,9. Bueno, es un rango bastante amplio de todas formas, ¿no? Que posiblemente, si nosotros acá agarramos un suelo A6 y queremos corroborar esta relación, es posible que no nos dé, porque estas relaciones están muy vinculadas al lugar, al material que se encontró en la zona donde se realizó el ensayo para vincular a esta correlación, ¿sí? Por eso, cuando no se tiene un parámetro conocido o necesario como el módulo resiliente y se apela a un CBR, bueno, hay que tener bastante criterio para utilizar alguna de estas ecuaciones. Bueno, hecho el recorrido de las variables que vinculaban a la ecuación que se obtuvo en la guía ASTO por medio de las pistas de prueba, vemos que esta es una
ecuación que se resuelve iterando, ¿no? Tiene que haber tenemos que encontrar un valor del Sn, que es el número estructural, para que corrobore el logaritmo del tránsito de los ejes equivalentes, ¿no? Hay algunos programas desarrollados, ahora vamos a repasar, pero sencillamente se puede plantear un Excel, todo aquel que esté familiarizado y tenga un conocimiento no muy avanzado de Excel, puede plantear esta ecuación y resolverla con los complementos de Solver, por ejemplo, y obtener el número estructural que corresponde al tránsito solicitante, ¿sí? Obtenido este Sn, este número estructural, ¿qué es lo que propone el método? Bueno, yo tengo que proponer, en realidad yo tengo que proponer una estructura adecuada que me permita satisfacer el número estructural que está metido acá adentro, ¿sí? O sea, tendría dos números estructurales. Uno que yo propongo, que debería ser mayor, para soportar el número estructural vinculado con la repetición de los ejes solicitantes en mi estructura, ¿sí? Y ese número estructural que yo propongo está dividido en cada una de las capas intervinientes en mi paquete de tránsito, ¿sí? Si acá, por ejemplo, tengo un SN1 para mi carpeta asfáltica, otro para mi carpeta granular y otro para la subbase, por proponer un paquete cualquiera, puedo proponer alguno de más capas o de menos. ¿Y ese número estructural por qué está compuesto? Bueno, generalmente por 2, si estamos hablando de la carpeta asfáltica, corresponde al espesor. Generalmente esta guía, este método propuesto por Ashto, siempre lo van a encontrar en pulgadas. Y por el coeficiente de aporte estructural. En ese coeficiente de aporte estructural involucramos mucho de la calidad, el tipo de material que estoy utilizando en mi estructura, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo podemos relacionar alguna propiedad que encuentre en mi material con este coeficiente de aporte estructural. Y por otro lado, acá se vislumbra un poco la solicitación del clima, ¿sí? Con el coeficiente de drenaje, que está vinculado totalmente a las capas inferiores, no a la asfáltica, sino a las inferiores. Estos tres términos, ¿sí?, son los que componen cada uno de los números estructurales de cada capa interviniente en el paquete. Coeficiente de drenaje, bueno, son los valores propuestos por la guía, ¿sí?, que vinculan la calidad del drenaje, cuánto tiempo tarda en drenar cierto porcentaje de agua de lluvia caída, ¿sí?, desde excelente hasta muy malo, y lo vincula con el porcentaje del tiempo en el que el pavimento está expuesto a niveles de humedad próximos a la saturación, ¿sí? Hay que ser muy criterioso, ¿no?, para usar estos valores. Hay que analizar bien qué es lo que está pasando, no elegir uno al azar o al medio sin mucho criterio, digamos. Y acá podemos ver dos ábacos, ¿sí?, como bien decía, en los que se vinculan las distintos ensayos, ¿sí?, para caracterizar la calidad de los materiales que tenemos en cada uno de los espesores de la estructura, con un coeficiente de aporte estructural, ¿sí? Acá podemos ver
la A2 correspondiente a una base granular. Bueno, el método ASHTO propone distintos ensayos, el CBR, el valor R, el ensayo triaxial de Texas, o un módulo, ¿sí? Lo vincula con un coeficiente de aporte estructural. Fíjense lo bajo que son, ¿no? Así que eso tendría que vincularse con, eso se vincula luego con el coeficiente de drenaje, como vimos anteriormente, y con un espesor que uno propone, para poder llegar a obtener el valor de número estructural que necesitamos para la solicitación adecuada. De igual forma para el coeficiente de aporte estructural de una subbase granular. Pueden parecer iguales, pero tienen alguna diferencia, ¿sí? Importante en estos gráficos que podemos ver es para relacionar una de las variables solamente con un coeficiente de aporte estructural. No es que yo tengo un CBR y lo puedo relacionar con un módulo, o con un valor R, que es otro tipo de ensayo que se le puede realizar a un suelo, ¿sí? Acá podemos encontrar un ábaco, ¿sí? Que generalmente se usa muchísimo en algunas cátedras de la facultad, en donde están todas involucradas todos los parámetros que se conjugan en la ecuación que vimos anteriormente, ¿sí? Para no utilizar la ecuación propiamente dicha, y obtener un número estructural. En definitiva, en base a una confiabilidad, a un desvío estándar, se choca con esta barra de desvío, se encuentra un número se obtiene en base al estudio de tránsito que se haga, que se tenga que soportar, un tránsito adecuado, el ESAL. Se choca luego con un módulo resiliente que tenemos de la subrasante, y se entra en esta parte con, hasta donde por donde llegué con el último parámetro, se entra hasta chocar con una pérdida de serviciabilidad, ¿sí? Que son cada una de estas curvas que se ven acá. Hasta bajar hasta bajar esta parte de acá, esta abscisa de acá, con un número estructural, ¿sí? Como vimos anteriormente. Podemos resolverlo así, planteando un programita sencillo en Excel, para encontrar el número estructural solicitante, ¿sí? Este es un programa que encerró el ingeniero Luis Vázquez, donde plantea todo esto que vimos recién, pero en un programa más amigable, por así decirlo, ¿sí? Creo que está disponible si lo buscan en internet. Tiene la variante encima del pavimento flexible, rígido, involucra todas las variables que vimos: confiabilidad, un desvío estándar, una serviciabilidad inicial, final, y el tránsito de diseño. Acá quizás se queda un poco corto con respecto a otros programas que se pueden ver en alguna cátedra, como puede ser el PA5, que involucra la guía ASTO igualmente, pero ahonda un poquito más en desmenuzar el tipo de tránsito, en la cantidad de ejes que tengo de cierto tipo de camión, un camión con un acoplado. Acá directamente tengo que poner el dato de entrada ya más trabajado, digamos. Y con eso se calcula el SN vinculado a ese tránsito, y se van proponiendo los distintos, ya directamente, módulos para relacionarlos con un coeficiente estructural. Coeficiente de drenaje,
y acá sí esta parte es bastante intuitiva y te va resolviendo bastante rápido cuáles son los espesores que necesito para el pavimento, para el tránsito que propuse. Yendo un poco a las limitaciones, algo que ya se pueden ver, ¿sí? La guía ASTO 93 presenta condiciones iniciales para la zona que fue realizado el estudio. ¿Esto a qué lleva? Lleva a mucha limitación si yo quiero extrapolar estos resultados, esta ecuación, para otra condición. Recordemos que habíamos visto una condición climática particular, una calidad de suelo particular, acá el segundo punto, las limitaciones en las cargas de tránsito utilizadas. Las cargas de tránsito utilizadas hoy en día suelen ser mucho más grandes, ¿sí? Variedad de materiales nuevos, esto como contra, porque al haber sido confeccionada en la pista de prueba cerca de los años 60, no contemplaban, o apenas contemplaban, la aparición de un asfalto modificado, ni hablar de un asfalto modificado con caucho, ni de materiales reciclados, bueno, variedad de materiales que no es difícil de entrarle a esos ábacos, o hay que saber, hay que hacer un estudio bastante detallado de cómo entrar a esos ábacos para obtener un coeficiente de aporte estructural adecuado para los materiales que se tienen hoy en día. Y ensayo de materiales que hoy tenemos, ¿sí? Que vamos a ver después, también difícil de implementar, más allá de un ensayo Marshall, en un material asfáltico, cómo vincular esos resultados a esta guía. Generalmente esta guía, este método de ASTO, para un diseño de pavimento, se utiliza para hacer un predimensionado, generalmente, y tener algún valor de arranque para utilizar en un método empírico o mecanicista empírico, como es el que vamos a ver ahora. Esta filmina es bastante conocida, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo primero que se tiene de esta guía ASTO 93, que ya se evolucionó a la guía del 2002, ya teniendo, y la del 2008, la MPDG, Mechanical Empirical Program Design Guide 1 del ASTO, e incluso ya hay más nuevas, incluso una del 2015, en donde encuentra ya soluciones del tipo de elementos finitos y muchísimo más compleja, que dejan completamente atrás lo que era una pista de prueba, ¿sí? Pero para cerrar lo que había dicho antes, quizás se le pueda criticar mucho a esta guía ASTO 93 en varias cosas, como las que mencioné antes, que son limitaciones, pero se pueden encontrar varias críticas, pero fue el primer puntapié para llegar a obtener métodos de diseño bastante sofisticados como los que se tienen hoy en día, ¿sí? Así que hay que poner a la guía ASTO, no hay que dejarla completamente de lado, tiene muchísimos conceptos muy interesantes para ver, rever y seguir estudiando. Pero pasando a los métodos empíricos mecanicistas, ¿qué es lo que contemplan? Bueno, ya no relacionan alguna respuesta que se puede ver del pavimento, sino en analizar
cuando aplicamos una carga, una solicitación a nuestra estructura de pavimento, ver la respuesta que tenemos como las tensiones, las deformaciones y los desplazamientos. Esos son los tres parámetros que vamos a obtener de un diseño de un método empírico mecanicista. Más que nada en esta parte mecanicista, porque empírico, ahora vamos a ver en qué se involucra, ¿no? Acá, acá podemos ver una sección de un pavimento, por ejemplo, en donde aplicado una carga puntual, que es lo más sencillo de ver, involucra tres parámetros: el espesor, el módulo del material, la relación que habíamos visto antes aplicada a un suelo, a una subrasante, pero aplicado en cada material ahora. Y el coeficiente de Poisson, que nos indica la relación que hay entre una deformación longitudinal y una transversal. ¿Por qué es importante este coeficiente? Bueno, al estar en un paquete, en un punto, por ejemplo, que sea A1, al estar confinado, al aplicarle una carga vertical, bueno, va a ser importante ver cuánto se deforma en un sentido, porque no va a ser la misma deformación que se deforme en otro sentido, ¿sí? En sentido longitudinal al sentido descendente, podemos decir acá. Cada una de las capas con estas tres propiedades que son las más fundamentales de los métodos mecanicistas. Acá podemos ver cada una de las deformaciones vinculadas a su módulo, y cada una de las tensiones con su coeficiente de Poisson correspondiente y cómo se relaciona. ¿Y por qué puse estos dos nombres? Bueno, estos dos nombres, creo yo, son los padres de los métodos mecanicistas de pavimentos como lo conseguimos ahora en cada uno de los programas que podemos encontrar en cualquier lugar. Boussinesq, en 1884, o sea, hace bastante tiempo ya, para los que les suene, se utiliza muchísimo la teoría y el desarrollo de Boussinesq en la parte geotécnica. ¿Por qué? Porque analiza las tensiones y deformaciones en un espacio semi-infinito, ¿sí? Similar a lo que ocurre en un pavimento. Pero Boussinesq, ¿qué es lo que, cómo lo desarrolla? Lo desarrolla solamente para un tipo de capa. Y por otro lado, tenemos a Burmeister en 1943, que toma el trabajo hecho por Boussinesq en una sola capa, y lo expande, lo desarrolla, lo complejiza para distintas capas, ¿sí? Es un trabajo genial, muy matemático, ¿sí? En donde se involucran no mucho más que los parámetros de espesores, módulos y coeficiente de Poisson, ¿sí? En una forma compleja, pero involucra a estos tres parámetros en cada capa para encontrar tensiones, deformaciones y desplazamientos en cada parte de la estructura. Bueno, yendo un poco siguiendo en realidad con lo que, esto es un extracto del libro de Wang, después lo voy a dejar en las referencias de la bibliografía. Es un libro muy, muy interesante, que tiene en uno de los apéndices todo el desarrollo de la teoría de elasticidad aplicado, ¿sí? Para poder obtener estos parámetros que había mencionado anteriormente en distintas capas de pavimento. Este es todo el trabajo de Burmeister en realidad, en donde se aplican ecuaciones diferenciales de cuarto orden. O sea, es una complejidad muy grande. La mayoría de los programas
toman estas ecuaciones, las trabajan y generalmente se resuelven encontrar las tensiones en un punto, o dos o tres, mediante estas ecuaciones. O sea, el trabajo que hay detrás de cada programa no es sencillo, ¿sí? En cada uno de los programas. Voy a repasar. Uno de esos trabajos, un autor que se llama Jones, ¿qué hizo? Agarró el trabajo el desarrollo, el complejo desarrollo matemático que realizó Burmeister y lo discretizó, ¿sí? En módulos, en relaciones modulares entre capas, ¿sí? Y para ciertas cargas. ¿A qué llevó eso? A una cierta cantidad de tablas, en donde en base a las alturas, las relaciones modulares que tengo entre las capas y la carga que le aplico, puedo encontrar estas tensiones que necesito para todo método de diseño empírico, digamos, ¿no? Sin embargo, este trabajo acá yo lo pude meter en un Excel para ver cómo funcionaba. Estas distintas tablas son como 8 tablas donde parametriza todas las distintas cargas aplicadas. Es un trabajo que se realizó para 3 capas solamente, para un coeficiente de Poisson de 0,5 y ciertos pasos de relaciones modulares entre capa y capa, entre la capa 1 y la capa 2, y la capa 2 y la capa 3. Pero, sin embargo, por más que es un programa son tablas con parámetros muy rígidos, ¿sí? Un coeficiente de Poisson de 0,5 es medio raro para una mezcla asfáltica que ronda generalmente entre 0,3 y 0,35. Es bastante haber hecho este laburo. Y software de diseño, por ejemplo, tenemos una gran cantidad, ¿sí? Desde la guía Mecánica Empirical Design, que es la que decanta de los distintos trabajos de Ashto, Darwin, Kempave, que es por ejemplo, un programa, que se ve acá, que es el del Dr. Wang, que es el que escribió este libro que mencioné antes, muy interesante, es realmente muy bueno ese libro, se lo súper recomiendo. WinDepub, PitraPave, PitraPave está desarrollado en la Universidad de Costa Rica, la NAME. Es un software libre, así que se pueden meter en la página y lo pueden descargar. Este software solamente nos permite obtener en cada capa los parámetros que mencioné antes. No habla ni de condiciones climáticas, es bastante limpio y concentrado solamente en eso, en obtener las tensiones, deformaciones y desplazamientos en cada capa. No más que eso, no involucra igual a partir de módulos de coeficiente de Poisson, ¿no? Y de espesores. Pero no involucra más que eso, es un programa muy limpio, ¿sí? Pero que da muchísima información. El BISAR, que es un programa empírico desarrollado por Shell. El WESLEA, que se ve por acá, ¿sí? En donde también se puede involucrar los módulos, las calidades de los materiales. El 3D Move, que yo lo encontré muy similar al MPDG, tiene mucha información, es este de acá, es también bastante intuitivo y cuenta con se puede introducir mucha información trabajada. El IMT-PAVE, que es el del Instituto de México, por ejemplo, y el BESIS, es otro de ellos. Hay otro que se llama ILI-PAVE, que, por ejemplo, resuelve las ecuaciones que vimos anteriormente
para encontrar esos parámetros, pero por método de elementos finitos. Así que no es una solución completamente exacta o una solución más aproximada, pero totalmente válida. Bien, dejando un poquito de lado los programas y yendo a cómo trabaja un método empírico, ¿sí? Esto es muy típico de ver, sobre todo en las guías del MPDG, los distintos niveles. Acá tenemos los datos que necesitamos de entrada para estos programas, ¿no? Nivel 1 y nivel 2. ¿A qué se refiere con nivel 1 y nivel 2? Bueno, se refiere a la calidad de datos que le voy a entregar al programa. Si yo estoy queriendo diseñar o confeccionar una vía de categoría importante, ¿sí? Es conveniente o muy recomendable que los datos de entrada sean lo mejor posible. Si estamos hablando del nivel 1, por ejemplo, para el tráfico tenemos un espectro de cargas. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Para un nivel 2 tenemos ejes equivalentes, como se hereda de la guía anterior del ASTO, de la 93, ¿no? Para el suelo, de las capas inferiores a la superficial, podemos obtener caracterizaciones no lineales, ¿sí? de módulos. O para un nivel 2, generalmente hay algunos métodos que incluso tienen un nivel 3. O sea, con calidad de datos, no digo mala, pero no muy directa, ¿sí? A partir de ciertos datos obtengo por correlaciones, ¿sí? Como habíamos visto anteriormente en la guía ASTO 93, correlaciones entre un dato que tengo para llegar al dato que necesita mi método para poder trabajar. El clima, ¿sí? El clima quizá un poco abordado vagamente o muy una punta, digamos, en la guía ASTO 93, en la guía MPG se puede ver mucho más profundo, con perfiles de temperatura y humedad, y saturación de las capas, ¿sí? Donde tenemos la napa freática. Eso es sumamente importante para ver cuánto periodo de tiempo tengo esas capas de suelo saturadas o no saturadas. Y para los materiales, bueno, acá materiales se refiere quizá más a las características de la capa superior. Propiedades dinámicas, ¿sí? Ya ahí nos alejamos de un ensayo básico de una mezcla asfáltica y nos vamos a un ensayo más superior, por así decirlo, como es el módulo dinámico, que ahora voy a hablar de eso. Hacer una breve mención de eso. Esos son los datos de entrada. Si pasamos al modelo de análisis, ¿cómo trabaja el programa? Bueno, en base a los espesores iniciales que se proponga y al periodo de diseño en que yo quiero obtener y quiero que mi estructura tenga funcionalidad, bueno, voy a optar por un nivel 1, la multicapa elástica, que son todas las ecuaciones y todo el desarrollo que vimos previamente, o viscoelasticidad lineal, que es caracterizar al material, sobre toda la mezcla asfáltica, con unas propiedades muchísimo más reales, pero también a la vez complejas, ¿sí? En un nivel 2, bueno, multicapa elástica, que es de las mejores, la más sencilla, o correlaciones. ¿Qué obtenemos? Bueno, como hemos visto de este análisis, en base a los datos de entrada, obtenemos la respuesta del pavimento, que son las tensiones, las deformaciones específicas y los desplazamientos generados por el tránsito en cada una de las capas. Y este parámetro, que es de los más importantes, ¿sí? Es el daño, determinar el daño acumulado, ¿sí? En base al tránsito en cada periodo de análisis que yo vaya teniendo, en función de un n máximo, que ahora vamos a ver, obtengo el daño que yo tengo en el periodo de diseño que yo quiero analizar.
si ese daño es mayor al 100% en el periodo que yo estipulé, bueno, voy a tener que modificar algo porque claramente no me estaría satisfaciendo las condiciones que yo quiero para mi estructura propuesta. Pero ¿cómo obtengo a qué tengo que llegar? ¿Cómo llego a mi condición final? Que en el método de ASH 93 lo podíamos encontrar en una serviciabilidad inicial y final. Bueno, acá lo tengo en las funciones de transferencia, ¿sí? Iguales para niveles 1 y 2, que son predicción de desempeño, ¿sí? Los modelos en PDG, bueno, acá, ¿qué es lo que se hace? Se analiza cada una de las respuestas y de las fallas que pueda tener el pavimento. Acá aparece calibración, que es muy importante estas funciones de transferencia, ¿sí? Las ecuaciones para obtener en función de los materiales que tengo, es importante la calibración que se tenga de cada material, ¿sí? En función del tránsito. Para encontrar el deterioro, ¿sí? El daño que habíamos obtenido anteriormente. Y acá tenemos, ¿se cumple el criterio de desempeño? Sí. Bueno, si yo obtengo, mi ecuación me satisface para el periodo de diseño que yo quiero, es el fin del diseño. Y si no, bueno, volver y cambiar H, que son los espesores, o las propiedades de los materiales, ¿sí? Esas son las dos variables que yo con las que puedo jugar, más que nada los espesores, quizás los materiales ahí sí esté un poco más limitado, pero el clima es el clima del lugar donde yo tengo que hacer mi estructura, así que no la puedo modificar. Y el tráfico es el tráfico que va a pasar por mi obra, así que tampoco. En los programas, una mención aparte al programa Bacvide, ¿sí? Desarrollado en la Universidad de Rosario. Es un programa empírico-mecanicista que es muy, muy, muy bueno, ¿sí? Aparte de analizar la vida que pueda tener los pavimentos, se puede modelar, esto ya lo van a ver con Mariano seguramente en alguna de las clases que sigue, modelar el pavimento que tengo existente con ensayos en campo, ¿sí? Si no recuerdo mal, creo que el programa está disponible en alguna de las páginas que tiene el laboratorio de la Facultad de Rosario. Bueno, yendo rápidamente a algunos de los conceptos que habían aparecido por ahí, como el módulo dinámico de la mezcla fáltica. El módulo dinámico es caracterizar a la mezcla fáltica, al material que encontramos en la carpeta de rodamiento en la parte superior, en forma dinámica. Esto se vincula mucho más con lo que está pasando realmente en mi estructura, ¿sí? En una solicitación dinámica, en una carga puntual, como puede ser un ensayo Marshall, donde aplicamos una carga y medimos cuánto resiste y cuánto se deforma, sino acá claramente podemos ver cargas dinámicas, pulsantes generalmente, o oscilatorias, en donde podemos variar la frecuencia de esa carga y la temperatura. Generalmente, acá este es un ensayo, una probeta típica de un ensayo de módulo dinámico. Acá se ven todos creo que no están puestos, serían los LVT para medir deformaciones, el equipamiento para medir deformaciones, y en esta parte se coloca el pulso de carga que corresponde al ensayo. Esto generalmente se coloca en una cámara en donde se regula la temperatura. ¿Por qué? Porque la mezcla fáltica, este módulo, está en función, ¿sí? Varía mucho en función
de la carga que le apliquemos no solamente, sino también de la frecuencia que le apliquemos a esa carga, y la temperatura a la cual se lleva a cabo el ensayo, ¿sí? Acá en este gráfico podemos ver una curva típica, porque no obtenemos un solo resultado de módulo dinámico, sino obtenemos una función de ese módulo, pero esto comúnmente se lo denomina curva maestra. ¿Por qué? Porque este ensayo se lleva a cabo a distintas frecuencias o a distintas temperaturas y se lo unifica con coeficientes de desplazamiento, como se pueden ver acá, para unificarlos en una única curva, ¿sí? Para obtener valores equivalentes entre distintas temperaturas. Lo equivalente al módulo dinámico en la mezcla asfáltica lo tenemos con el módulo resiliente en los suelos, ¿sí? Los suelos, a diferencia de la mezcla, no están afectados severamente por la temperatura, sino por la condición de confinamiento que tengamos en nuestro paquete, ¿sí? Acá, bueno, se puede ver repetidamente el ensayo de módulo resiliente. Después, como les había dicho, hay un video del ensayo propiamente dicho en el laboratorio LEMAC. Y tenemos el módulo resiliente en función de, generalmente esta función aparece como como una función no lineal, ¿sí? O sea, aparece en función elevadas, parámetros elevados, ¿sí? Exponencialmente. Lo que nos indica que no, a diferencia de la guía, ahí trato siempre de hacer una vinculación, una comparación, no es un único valor, sino en función del confinamiento que tengamos, en función de la calidad de los materiales que tengamos, vamos a tener distintos valores de módulo para un mismo suelo, ¿sí? En función, para dejar en claro, el módulo resiliente en función del confinamiento que presente la estructura. Bueno, siguiendo con las solicitaciones, estos métodos empíricos generalmente evolucionan cuando se habla del tránsito, de los ejes equivalentes, como habíamos dicho, a un nivel superior, que es el espectro de cargas, que es ver la frecuencia con las que se aplica cada peso en cada eje de un tipo de camión o de tránsito solicitante, digamos, ¿no? Y por otro lado tenemos los módulos climáticos, ¿sí? En donde involucramos ya un rango de temperaturas. Esos rangos de temperatura afectan, lo podemos vincular con un módulo determinado, si obtenemos una función de un módulo dinámico en una mezcla asfáltica, que está en función de la temperatura, en función de la variabilidad de temperatura que tengamos en un sector, en un área determinada donde querramos implantar el proyecto, se va a vincular con esa temperatura de ese módulo, ¿sí? Así que si teníamos una función de módulo dinámico de la mezcla, podemos acotarnos a cierto entorno de temperatura. Y acá llegamos a lo que habíamos dicho de las funciones de transferencia y los criterios de falla. Los criterios de falla más típicos que encontramos, ¿sí?, en los pavimentos son la fatiga, ahora voy a hablar un poquito, y el ahuellamiento. Ahí el ahuellamiento vemos como una de las típicas fallas influenciada por la temperatura, por defectos constructivos, por la calidad de los materiales
muy vinculada también a una, podría decirse, mala caracterización del tránsito, o también en pavimentos asfálticos, al asfalto utilizado, ¿no? En función del lugar climático que se implante el trabajo, la obra que querramos realizar, como se ve acá. Y otros criterios de falla puede ser el IRI, el índice de rugosidad internacional, que nos evalúa un poco las diferencias de altura en un tramo, o la fisuración térmica, o la fisuración top-down, que la contemplamos como el inicio de una fisura desde la parte superior de la mezcla asfáltica a la parte inferior, de arriba hacia abajo, como indica su nombre. Generalmente la falla de fatiga es una falla inversa a esta top-down, es una fatiga bottom-up, se inicia abajo y termina arriba. Bien, y como les habíamos dicho, acá es donde lo vinculo un poco con mi tesis, ¿sí? En la cual el principal eje en donde abordo la tesis que estoy realizando es en la fatiga de las mezclas asfálticas. ¿Sí? En mi tesis, título de mi tesis es el desarrollo de fatiga en mezclas asfálticas ecológicas con asfalto altamente modificado, ¿sí? Como dice acá, con NFU, que es neumático fuera de uso, ¿sí? Una consulta, ¿dónde podríamos encontrar tu tesis? Mi tesis está en desarrollo, así que Listo, listo. cuando esté terminada se la voy a pasar a todos con gusto. Listo, listo, gracias. De todas formas, del asfalto modificado con caucho va a hablar la semana que viene Adrián. Pero yendo a lo que es fatiga, ¿sí? Esta problemática se presenta no por llegar a un estado último de falla del material, sino no por sobrecargarlo excesivamente al material, sino por la sucesión del paso del tránsito, ¿sí? Con tránsito que vayan acumulando deformaciones de a poco, de a poco, de a poco, es por donde falla el pavimento por fatiga. Que alcanza la resistencia a tracción del material, generalmente, en la mayoría de los casos, cuando hablamos de fatiga en un paquete estructural de un pavimento flexible, hablamos de la fatiga en la mezcla asfáltica, con el cual se da inicio a la fisuración. Acá muestro dos ensayos típicos que son realizados para caracterizar a la fatiga. El más conocido de todos es el que se ve acá, el de la viga de 4 puntos. Acá se tiene una viga, una probeta prismática en 4 puntos. ¿Por qué? Porque se apoya en estos dos de los extremos, y en los del medio, acá como se ve acá, se la carga y se la solicita dinámicamente. Siempre que hablamos de fatiga estamos hablando de solicitaciones dinámicas, ¿sí? ¿En qué medimos esto? Bueno, esto aplica algo muy similar, porque en realidad se miden módulos, ¿sí? Pero decantan en medir deformaciones y tensiones aplicadas en esta probeta, en esta viga. Eventualmente, y mi tesis también va a ir mucho por ese lado, es evaluar la fatiga en probetas o testigos de mezcla asfáltica, pero a tracción indirecta, como se ve acá, también a una carga dinámica. Ahí están los LVDT que se utilizan para medir las deformaciones necesarias para cuantificar el módulo, que es el parámetro de paso, digamos, para cuantificar la fatiga. A partir de cómo se confeccionan, bueno, llegamos a las leyes de fatiga por regresión, haciendo una cantidad
importante de ensayos. Generalmente podemos abordar dos tipos de ensayos. Acá quizá es un poco técnico esto, pero es abordar la carga que tenemos a un esfuerzo constante de tensión, ¿sí? Aplico tensión constante, entonces si yo mantengo la tensión, el módulo que tenga la mezcla va a ir disminuyendo, es decir, la deformación específica va a ir aumentando, ¿sí? La deformación se va a ir deformando cada vez más para mantener una tensión constante. Por otro lado, evaluar a deformación constante, como tenemos acá. Si yo aplico una carga y de manera de mantener la deformación constante, lo que me va a ir disminuyendo es la tensión resultante en esta probeta, en esta viga. Cuando elijo cuál, bueno, esto está, según la bibliografía, muy vinculado al espesor de pavimento que yo quiera utilizar, ¿sí? Y mediante estos ensayos, generalmente si hablamos de deformación constante, aplico distintos escalones de deformación, ¿sí? Como se ve acá, y llego a encontrar un módulo, hasta un cierto módulo. Generalmente el criterio más abarcado es arribar a un 50% del módulo, al 50% del módulo inicial, y con distintos pasos de deformación específica constante, por ejemplo, encontramos estas curvas, ¿sí? Estas curvas ya son completas, ¿no? Generalmente lo que se encuentran son distintos puntos. A cada punto de deformación encuentro un punto de falla, que está en esa disminución del módulo, y con esos datos encuentro por regresión una curva, normalmente denominada ley de fatiga. Esto vinculado un poco con lo que vimos anteriormente, nosotros encontramos por ley de fatiga un criterio de falla en laboratorio. Después tenemos que correlacionar lo que encontramos en el campo, en el laboratorio, con lo que llevamos en el campo, porque en el laboratorio aplicamos solicitaciones dinámicas de una frecuencia determinada, seguidas, repetitivas, y en el campo, en un pavimento, no nos está pasando siempre el mismo tránsito, ¿sí? Así que esto es muy importante, si a partir de la ley de fatiga, encontrar la calibración correspondiente para poder implementarla en un software de diseño como los que vimos recién. Estas son las leyes de fatiga más generalizadas, en donde no solamente tenemos esta deformación específica de tracción, ¿sí?, vinculada con el módulo inicial de la mezcla, que nos da, con estos coeficientes, con este K1, K2 y K3, que son los coeficientes de regresión, un número de repeticiones de carga. Si recuerdan, este número de repeticiones de carga es el parámetro final, ¿sí?, que se contemplaba en la función de daño, ¿sí? Un número de repeticiones vinculado en principio al tránsito, y vinculado a los materiales. No es el único número de daño, sino que este es el número de repeticiones de carga, perdón, no es el único, sino que también tenemos para otro tipo de falla, como puede ser la falla térmica, la falla por abollamiento. Esta es específica de la falla por fatiga, ¿sí? Acá esta formulación es similar, solamente que tiene estos beta, que son algunas correlaciones afectadas por calibraciones de campo. Acá, este es un extracto de uno de los programas que mostré anteriormente, ¿sí? En donde uno, cuando ya carga todos los parámetros de diseño
y ya llega a los criterios de performance, que son encontrar estos criterios de falla, puede ver cuáles son las funciones que utiliza el programa para llegar a determinar cómo falla el pavimento, ¿sí? Este NF es el mismo que vimos recién. Fíjense acá está dividiendo la deformación y el módulo, pero los coeficientes exponenciales en la función que vimos recién estaban negativos, así que es lo mismo. Acá vemos, bueno, el número de repeticiones, la fisuración por fatiga, la tensión de deformación, ¿sí? En la ubicación crítica, ¿sí? Porque acá vemos la tensión de tracción que está influenciada por el tipo de eje que tengamos en nuestro tránsito. Si tenemos el punto crítico debajo de la rueda de nuestro tránsito solicitante, en el medio en medio del eje, en el medio de un eje dual, bueno, ahí tenemos distintos criterios. Acá el programa directamente encuentra la crítica, digamos, ¿no? La peor. El módulo del material, y en estos coeficientes que se involucran acá aparece el espesor de la mezcla asfáltica. Junto con estos K, estos números calibrados acá, este 1 me parece que debe haber quedado ahí medio colgado, son los parámetros de calibración que propone el Instituto del Asfalto allá por 1980. Del mismo formato, Shell también propuso sus coeficientes, y también hay una cantidad de, pero son los más utilizados esos dos, y también hay variedad de trabajos en donde no solamente se involucra la tensión de tracción y el módulo, sino también otras variables como explícitamente la cantidad de aire, de vacíos, perdón, la cantidad de vacíos que tiene el porcentaje que tiene la mezcla. Acá también se involucra el contenido volumétrico de asfalto que presenta la mezcla. Hay otros que ya también ponen el pasatamiz 200 que tiene la mezcla. Bueno, trabajos hay varios. Y por último, acá pongo las funciones de transferencia. ¿Qué nos indican eso? Con estos valores, con este NF y con este número de repeticiones de carga y con el número de repeticiones de carga del tránsito, llegamos a un daño. Esta función de transferencia, ¿qué hacen? Relacionan este daño por un lado con un porcentaje de fisuras, de área fisurada en campo. Así que es otro método. Acá se ve que es, por ejemplo, C1 es igual a C2, y todos estos parámetros se pueden modificar y se van calibrando, digamos, ¿no? Esto es lo más novedoso y lo más lejano que llegan los métodos de diseño empírico, digamos, ¿no? Bueno, y ya para terminar, pues ya estamos en horario, estas son algunas cositas de la parte experimental de mi tesis, ya yendo un poco más avanzado con criterios viscoelásticos de los materiales, como es el asfalto y la mezcla asfáltica, las últimas tendencias, pero difícil de implementar en un método de diseño empírico o empírico mecanicista, como estamos viendo, son la teoría simplificada del daño continuo viscoelástico, en donde se involucran ya no funciones de elasticidad lineal, sino funciones de viscoelasticidad muchísimo más complejas que requieren un trabajo mucho más profundo, digamos, ¿no? Es una forma un poco más específica y sin muchos vicios que pueden tener quizás estos ensayos de la vida de fatiga y un ensayo de tracción por compresión diametral, pero sí se quedan quizá un poco cortos a la hora de querer implementarlos en un programa, ¿sí?
Bueno, ya para finalizar, el resumen de todo lo que se vio, los test, los métodos empíricos mecanicistas y la fatiga en mezclas asfálticas. La bibliografía, bueno, la guía ASTO 93 es algo que, como dije antes, recomiendo a todo aquel que se quiera involucrar un poco en esta temática. La guía ASTO 93 es el ABC, es un poco, por decirlo, la Biblia de los métodos. Así que por más que de a poco se deje de usar y no se esté usando mucho, es algo que hay que tener muy en cuenta. El libro de Wang, Pavement Analysis and Design, es buenísimo, tiene mucha información muy variada, muy amplia. Y Principles of Pavement Design de Yoder y Witzak. Witzak es otro gran padre de todos los métodos empíricos también. Bueno, para finalizar, muchas gracias y como creo que ya alguien está diciendo en el chat, las grabaciones y los videos y mucho material de lo que hacemos, muchas charlas, las ponemos en nuestro canal de YouTube del LEMAC. Lo encuentran así, LEMAC, Centro de Investigaciones Viales, UTN-FRLP, SIC-PBA, y en Facebook también, ¿sí? Así que, bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los asistentes. Creo que ya estamos medio en horario, así que, bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias a vos, Ignacio. Excelente la presentación. No sé si tenían organizado el tema de las preguntas, si no, si querés te comento las que están aquí en el chat. Dale, sí, vamos viendo. Bueno, la primera de Santiago Blech dice, ¿qué clases de herramientas o criterios uno aplica al momento de elegir esos coeficientes de drenaje? O sea, hablando de los coeficientes de drenaje de la guía ASTO 93. Claro. Bueno, criterios es muy en función del lugar, analizar la napa freática, sobre todo, ¿sí? Las condiciones de lluvia que tengamos en cada sector de análisis en donde querramos implementar la obra, ¿no? En función de básicamente eso, ¿sí? Del drenaje, de qué tan rápido podemos, ahí se pueden hacer obras también para que se pueda evacuar más rápidamente el agua, y si no se hace eso, caracterizar bien cuánto llueve, que eso es fundamental, cuánto llueve en cada lugar, y qué tan rápido el material puede evacuar eso. Hay materiales granulares en donde son las arcillas, por ejemplo, mucho más susceptibles a captar la humedad que un material granular, por ejemplo, ¿no? Así que básicamente en función de esos dos parámetros. Si querés te Muy bien. complemento un poquito. Sí, por favor. Bueno, porque en rigor la guía, en la realidad uno tiene tres fuentes discretas, digamos, si uno discretiza un poquito, tres fuentes de ingreso del agua. O es por infiltración superior, o es por ascenso capilar, o es por alguna malla de escurrimiento desde los préstamos, ¿verdad? La guía lo que hace es modelizar esto con un par de metodologías y la más completita, lo que hace es establecer el tiempo medio que tarda una gota que cae en la estructura de lluvia en ser desalojada, por la permeabilidad efectiva que tiene, que eso tiene que ver mucho con lo que recién decía Ignacio, presencia de arcillas, el diámetro, el D sub 10, que es el diámetro imaginario que deja pasar el 10% y demás, la permeabilidad entonces efectiva, y las cuestiones relacionadas con la geometría, pendiente transversal, pendiente longitudinal, y con eso establece un tiempo mínimo, y con la recurrencia de lluvias, teniendo un registro de lluvias, la cantidad de días de lluvia al año efectivamente, con eso se hace un cálculo del qué tan bueno es el drenaje y de la cantidad de tiempo que la base está saturada, y con eso se puede entrar al cuadro si se quiere hacer de manera rigurosa. Digo como para complementar, Ignacio, pero estaba en línea con lo que vos habías comentado. Sí, tal cual. Perfecto. Hay otra consulta de Bruno Ramírez.
Dice, ¿en Argentina se está trabajando en alguna guía de diseño mecanicístico empírico o se está calibrando sobre algún método existente? Eso después, si querés, también te puedo complementar con algún dato. No en alguna, respondiendo precisamente a la pregunta, no, eso sería lo ideal, que se utiliza mucho, bueno, en Estados Unidos, que son los que llevan a cabo varias de las pruebas, de las pistas de prueba. Hoy en día están muy aplicados lo que son los LTPP, que son los Long Term Performance Payment, que es un seguimiento exhaustivo de una gran cantidad de rutas de Estados Unidos, en donde miden todas estas propiedades que fuimos diciendo. Entonces, en base a lo que se va viendo, se va midiendo, de cómo está construido, de la temperatura, de las lluvias, de los espesores que tengamos, se van retroalimentando de alguna forma y calibrando todos los métodos de diseño de las guías que existen. Actualmente en Argentina eso sería ideal, o al menos que se empiece a hacer, pero yo por mi parte no conozco, Bueno, pero sería más que interesante. Julián, sí. claro. Lo más parecido al método mecanicístico empírico que vos lo mencionaste es el del Valvid. El del Valvid tiene alguna versión más nueva que va involucrando módulos climáticos y demás, o sea que eso sería en parte también como para complementar la primera parte de la pregunta. Y después lo otro, por ahí no te lo había comentado, pero Vialidad Nacional ha adquirido un HBS, un equipo como los que tienen en Costa Rica, en Colombia también tienen alguno bastante nuevo, como para poder calibrar en algún momento en campo los modelos. Recién ahora lo están recibiendo y no tengo noticias de esto de hace un mes, una cosa así. No sé a dónde lo van a utilizar primero ni cuál va a ser la política, pero digamos que en algún momento vamos a contar con modelos calibrados en campo también, con esta metodología, más allá de lo que haya hecho la gente del IMAI con algunos modelos más sencillos. A ver, otra pregunta. Perfecto. Creo que no. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, creo que... Todos agradecimientos, Ignacio, no veo. Bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna consulta, si no, damos por finalizado el día de hoy. Bueno, en breve vamos a subir esta clase grabada al canal de YouTube, que yo ahora, ni bien la tengamos, se las voy a pasar por mail, en donde a la vez voy a enviarles el link del grupo de WhatsApp, donde les recomendamos fuertemente unirse para así donde se puede tener un trato más persona a persona. Cualquier consulta que ustedes tengan o cualquier inquietud, la vemos, la charlamos, o en lo que se quiera seguir profundizando. Y para pasar también el multiple choice, después en ese envío se los hago. Permitime, Ignacio, un minuto. Sí, por favor. Nosotros tenemos las tesis, esta tesis que se está desarrollando, Ignacio, pertenece a un área de tecnología que es el uso de los NFU centralmente. Para nosotros eso es un tema prioritario en el LEMAC, van a haber diferentes aspectos en relación a eso, y estimamos que las capas realizadas con altos contenidos de NFU, diferentes tipos de mezclas que va a comentar Adrián, van a permitir generar una capa con buen desempeño a la fatiga. Esa es un poco la hipótesis de trabajo inicial, digamos, ¿no? Entendemos que si eso se llega a cumplir, como existe en algunas experiencias a nivel internacional, podríamos proponer a la vialidad argentina que una de las alternativas, como hay otras, como la tesis que desarrolló Luis del Bono para doctorarse y con la cual sigue trabajando, en donde como antirreflejo de fisuras el LEMAC ha desarrollado
diría profundamente, el uso de diferentes tipos de geosintéticos, geocompuestos o mezclas tipo arena-asfalto con asfalto convencional, sumaríamos una alternativa que podrían ser diferentes tipos de mezclas con tasas de polvo de NFU bastante elevadas. Así que ese es el objetivo tecnológico también que se persigue y al cual apuntamos para sumar a la vialidad argentina, ¿no? Nada más que eso. Sí, creo que eso quizá quedó un poco ahí para mencionar. Esa es la real motivación de la investigación que estoy atravesando, digamos, ¿no? Y por ello yo creo que es importante en las presentaciones, sería importante poner el título de la tesis y el objetivo de la tesis, me parece que Sí. ayuda a ubicar también el espíritu de las tesis del LEMAC. Así que creo que eso, digamos, sumaría a que alguien, digamos, pueda quedar vinculado a estos temas, y cualquiera que quiera ver métodos de diseño, fatiga y posibilidades de uso en la vialidad de estas alternativas, lo pueda ver y se comunique en ese grupo con Nacho para poder realizarlo. ¿Me permitís un comentario, Gerardo? Ya que Sí, mencionaste la línea de trabajo que tenemos de geosintéticos, que también la ASTO tiene subguías, como por ejemplo hay una nueva que es la R 5009, donde involucra la incorporación de los materiales geosintéticos dentro de la formulita de la guía de la 93, de la ASTO 93, que mencionaba Ignacio, y que estos materiales, como millones que hay también para poder involucrar dentro de la estructura del pavimento, modifican lo que va a ver Ignacio también, pero en forma individual, de la fatiga, lo que mencionabas vos de reflejo de fisura. Más que nada es ese comentario, de que la ASTO también tiene subguías más actualizada, porque esta también es del 2013, con una observación en el 2018, entonces hay veces que podemos caer en las actualizadas y ver si modifican alguno de esos parámetros. No, no lo tengo presente yo, pero le tiro a Ignacio por ahí ver esas cosas que por ahí son más actualizadas y tienen algunas observaciones de la original, digamos. Bien, sí, sí, sí. Perfecto.